Llegamos a la segunda generación de dioses olímpicos, aquella que está conformada por 5 dioses principales que nacieron como hijos de Zeus con Hera, de nacimientos partenogénitos o de Zeus con las titánides Leto y Metis. Pero esta vez no es como las otras, ya que nos encontramos con la presencia de Martín Neck, el narrador argivo de Esto es Argos, un canal enfocado a la mitología e historia griega antigua. Les dejaré en la descripción y los comentarios el enlace de este portal para que hagan presencia con un certero comentario de parte de nuestro canal, Logomaquia. Y además obviamente se suscriban. Es así que sin más preámbulo, conozcamos quién nos depara las puertas del Olimpo a través del siguiente video que titularemos Los 12 dioses olímpicos, la segunda generación. Ares, el hijo de Zeus y Hera, era el dios de la guerra que, no obstante, carecía de renombre entre los olímpicos, sobre todo porque representaba los aspectos más brutales de lo bélico, las matanzas, la locura de la batalla, las contiendas que se entablan por el mero placer de la violencia. Es por esto que la disciplina y la caballerosidad no eran asuntos suyos, carencias por las que solía ser desdeñado por los otros dioses. A diferencia de otros inmortales, Ares nunca logró importancia moral o teológica, y en este aspecto contrastaba con el Marte romano, ya que éste ejercía funciones en la agricultura además de la batalla. Y al menos en el culto de Marte Ultor, en época de Augusto, representaba la idea de la venganza justa, mientras que Ares no era más que un matón divino. Este dios salvaje vivía en un territorio hostil, al norte de Tracia, que se caracterizaba por sus pueblos belicosos e incivilizados, haciendo natural su presencia en batallas mortales. Era retratado como un carnicero, un demente, mas no como un guerrero valiente con autocontrol, lo que a veces lo conducía a llevarse lo peor de la contienda. Por ejemplo, cuando fue herido por Diomedes, gritó tan fuerte como 10.000 hombres juntos y huyó de regreso al cielo para rogar la ayuda de Zeus, quien lo rechazó sin dilación. En otro episodio, Heracles lo venció no una, sino 2 veces. La primera cuando fue herido en el muslo durante un enfrentamiento en Pilos, y luego cuando Ares lo atacó por haber matado a su hijo Cicno. Asimismo, los gemelos alóadas, Oto y Efialtes, le impusieron una nueva humillación cuando lo aprisionaron en una vasija de bronce durante 13 meses, hasta que la diosa Artemisa acudió a rescatarlo. Por otra parte, dio su nombre al tribunal del Areópago de Atenas, tras presentarse allí para ser juzgado por el asesinato de Alirrotio, en el primer juicio que allí se celebrara. Ares tenía varios camaradas que lo acompañaban en la batalla, entre ellos Enyo, la saqueadora de ciudades, la deidad femenina de la guerra que, en algunos casos, era representada como madre o bien hija de Ares. Y también Eníalo, aunque, según Homero, este no era sino un epíteto de Ares. En Roma, a este Eníalo se lo identificaba con Quirino, un antiguo dios de atributos marciales, mientras que a Enyo se la consideraba como Belona. También acompañaban a Ares varias personificaciones, su hermana Eris, la discordia, así como sus hijos, Fobos y Deimos, el miedo y el pánico respectivamente. Y también Sidoimos, el demon que personificaba la confusión en la batalla, y las Keres de muerte, cuyos mantos estaban manchados de sangre humana. Según la teogonía, Ares fue padre de 3 hijos con Afrodita. Los antes mencionados, Fobos y Deimos, que agitan las apretadas líneas de combate en la guerra que hiela la sangre. Pero también de una diosa muy diferente, la agraciada Armonía, la diosa de la concordia, que se convirtió en esposa del héroe Cadmo.
Y autores posteriores también mencionan a Eros, el dios del amor, como hijo de Ares con Afrodita. El único relato en el que Ares juega un papel importante es en el mito fundacional de Tebas, cuando el héroe Cadmo acabó con su dragón sagrado, al que a veces se lo considera como un hijo suyo. Tras esto, Cadmo debió cumplir una penitencia para apaciguar la ira del dios y así poder fundar la ciudad de Tebas. Una vez reconciliados, Ares le ofreció la mano de su hija Armonía en matrimonio. En otras versiones, en cambio, la ira de Ares sería duradera. Por último, Ares estaba estrechamente relacionado con las Amazonas como su dios principal, así como padre de alguna de las más destacadas, o bien, de toda su raza. Atenea. La sabia diosa virgen Atenea, también llamada Minerva por los romanos, era una diosa de la guerra, protectora de ciudades y una de las patronas divinas de las artes y manualidades. Es casi tan importante como la misma Hera, y de mayor relevancia en Atenas, donde fue adorada como la diosa patrona de la ciudad. En la mitología aparece como hija predilecta de Zeus, aquella que en la tradición popular nació de la frente del dios del trueno, quien había devorado a su madre Metis producto del temor que tenía Zeus ante la profecía de sucesión. A pesar de ello, no era el único mito teogónico que hablaba de ella, ya que su obvia popularidad fue cuna para muchas atribuciones culturales que se formaron por el deseo de tenerla como diosa patrona. En este sentido, otros posibles progenitores fueron Palas o Palante y Poseidón con Tritonis. Un rasgo muy importante que cubre su deidad es que Atenea nunca tuvo consorte, ni aceptó ningún amorío, situación que denotaba aún más su importancia en el ámbito ritualista de Grecia. De acuerdo a ello, se narra que Tiresias una vez se tropezó con Atenea cuando se bañaba, pero fue cegado por la luz de su cuerpo desnudo. Por lo tanto, a Atenea en compensación le purificó las orejas, lo que le permitió entender el lenguaje de los pájaros, con lo que logró el don de la profecía. A pesar de lo anterior, sí tiene un hijo, aunque adoptivo. Se cuenta que una vez Hefesto intentó ultrajarla, pero Atenea logró rechazarle, y la semilla del dios de la fragua cayó a la tierra, y de allí nació Erictonio, un ser con cola de serpiente en vez de piernas. Con respecto a su rol de protectora de ciudades, la doncella armada actuaba como guardiana de la polis, a menudo desde su templo situado en su fortaleza de la colina, su templo del Partenón de la Acrópolis ateniense, que en otro tiempo había sido enclave de un palacio micénico, sigue siendo el monumento que corona a Atenas. Como diosa de los trabajos manuales, su patrocinio abarca un amplio espectro, aunque su dedicación original habían sido las artes domésticas que se llevaban a cabo dentro de los palacios. Sus intereses en ningún caso se reducían a las labores femeninas, puesto que también fue patrona de carpinteros, ceramistas y joyeros. Según esto, su culto en Atenas estaba estrechamente ligado con el de Hefesto. Desde el primer momento fue evolucionando hasta convertirse en la diosa de la sabiduría, hasta que mitógrafos tardíos la llegaron a considerar la misma personificación del concepto de sabiduría. Es por esta razón que era representada como una deidad moral y justa, de quien apenas se contaba un relato indigno, si no ninguno. En el arte y la literatura se la representa como una virgen majestuosa, con un rostro hermoso aunque severo, ojos grises y una constitución física poderosa y agradable. Normalmente aparece con una armadura completa coronada con un casco crestado de gran elaboración. Lleva la égida que le sirve como coraza y sostiene una lanza larga. La cabeza de la gorgona estaba sobre su égida o escudo, y su pájaro especial, la lechuza, aparecía posada sobre sus hombros. A Atenea también se le atribuye la invención del carro de guerra y el arte de la doma de caballos. Así también, los buques de guerra interesaban a Atenea, y sabemos que supervisó la construcción del Argo, precursor mítico de los barcos de 50 remos, que fueron utilizados como galeones de guerra en tiempos históricos.
En la línea que separa sus ocupaciones pacíficas y bélicas, podemos situar su asociación con la música. Era venerada bajo el título de Salpinx, que significaba trompeta, y la flauta fue invento suyo. Apolo. A Apolo se lo conocía como el dios más intrínsecamente griego. Representaba los valores helénicos de la razón, la armonía, la lucidez y la moderación, y era el profeta que conocía la infalible voluntad de su padre Zeus. Cumplía el rol de ser el dios que revelaba a los mortales la verdad, sus faltas y los designios divinos, a menudo de manera enigmática, por medio de sus múltiples y ambiguos oráculos. Era un dios de purificación y curación, pero también un dios arquero que disparaba desde lejos, sembrando con sus flechas plagas y muerte. Era el corifeo, el guía de las musas y patrono de las artes, la música y la poesía, especialmente la interpretada con la lira. Actuaba además como protector del ganado y conservaba las cosechas en caso de plagas y mal tiempo. En el arte se lo representaba como el ideal masculino que ha alcanzado la plenitud física, aunque conservando el vigor de la juventud. Se le veneraba en toda Grecia y contaba con tantas referencias como el mismísimo Zeus, siendo sus centros de culto el célebre oráculo de Delfos y la isla santuario de Delos. Su culto entró en Roma en época remota, a través de Etruria y de las colonias helénicas de la Magna Grecia. Allí se le veneró con su nombre griego, sin que se desarrollara ningún equivalente o paralelo, aunque posteriormente adquirió el epíteto de Febo como forma de sincretización cultural. Este epíteto se entiende como el radiante, el brillante, aunque ciertamente es una etimología controvertida. Solo tardíamente, Apolo se identificaría con Helios, el dios del sol. Apolo era hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa. Se cuenta que nunca fue amamantado por su madre y que de pequeño recibió néctar y ambrosía por parte de Temis, y además se quitó los pañales ni bien se los pusieron. Tras afirmar que siempre apreciaría la lira y que anunciaría a los mortales la infalible voluntad de Zeus, marchó en busca de un sitio donde asentar su oráculo. En Delfos adquirió su antiguo título de Apolo Pitio por haber dado muerte a la gigantesca serpiente Pitón a los pocos días de haber nacido, disparando sus flechas desde el regazo de su madre. Situación que, por otra parte, lo llevó a enfrentarse al gigante Ticio como represalia de Gea, la madre tierra, por haber dado muerte a Pitón. Así también tuvo duelos musicales con Pan y con Marcias, quienes osaron desafiar su habilidad con la lira. Apolo estaba íntimamente relacionado con el mítico pueblo de los hiperbóreos, quienes habitaban en los confines septentrionales del mundo. Su conexión con este pueblo se estableció incluso antes de su nacimiento, cuando los hiperbóreos enviaron mensajeros con ofrendas a Delos para asegurar a Leto un parto fácil. Otro de los atributos de Apolo era su arte sanador, razón por la que sería padre del principal dios de la medicina y la curación, Asclepio, cuyo nombre en latín dio lugar a la forma Esculapio. Aunque Asclepio era venerado como un dios, lo más probable es que surgiera como un héroe que alcanzó la divinización en un estadio posterior. Y es que Asclepio fue fulminado por un rayo de Zeus por haber resucitado a Hipólito y poner en peligro el orden del cosmos. Y Apolo, en venganza, acabó con los cíclopes que forjaban las armas divinas de Zeus. Dentro de los símbolos de Apolo estaban la lira y el laurel, pero también el cisne y los cuervos. Estos últimos, de hecho, adquirieron su color oscuro por mandato del propio dios. Artemisa. Artemisa, o Diana, en la mitología romana, era una de las 3 diosas vírgenes en conjunto con Atenea y Hestia, aquella que amaba los territorios agrestes, así como la vida salvaje.
representada como una doncella joven, alta y vigorosa, que viste una túnica corta hasta las rodillas, lleva un arco y un carcaj, y a menudo va acompañada de un ciervo o una liebre. Se narra comúnmente que su tierra predilecta para cazar es Arcadia, en el montañoso corazón del Peloponeso, y nada le gusta más que vagar por las tierras vírgenes, en compañía de sus ninfas sirvientes, que han hecho el voto de virginidad igual que ella. Es una de las pocas deidades que goza de la preocupación por los cachorros, de todos los seres vivientes, aspecto de su naturaleza como protectora de animales salvajes, como de seres humanos. De aquí su rol como diosa de los recién nacidos, a la que apelan las mujeres durante el parto. También es una diosa que preside la iniciación de las niñas, y aunque benévola en ocasiones, es una gran diosa que actúa como un agente de muerte, especialmente en relación con mujeres, y no tiene piedad a la hora de vengar cualquier desprecio. En un sentido más general, cualquier muerte repentina o inexplicable de una mujer podía ser atribuida a las flechas de Artemisa. Ejemplos tales como cuando Odiseo encuentra a su madre en los infiernos, le pregunta si había muerto por una larga enfermedad o si Artemisa la había matado con su amable flecha. Esto en el sentido de que la muerte podía ser una liberación compasiva. Esta diosa es hija de Zeus y Leto, por ende hermana de Apolo, un nacimiento que fue eclipsado por la fama de su hermano. Se cuenta que Leto viajó desde Creta y Atenas hasta Lemnos y Naxos, buscando un lugar donde dar a luz a sus hijos, pero todos la rechazaban, por temor a convertirse en el lugar de nacimiento de su hijo Apolo, del que se esperaba que sería un dios excepcional, soberano tanto de dioses como de mortales. Así también por la hostilidad de Hera, quien se la tenía prometida a cada hijo bastardo de Zeus. Sin embargo, la isla de Delos le aceptó con la promesa de que Apolo instauraría su santuario allí, volviéndose patrono de la ciudad. Artemisa ayudó a su hermano en algunas de sus acciones más tempranas, por lo que sus aventuras también comenzaron poco después de su nacimiento. Se dijo en algún momento que había ayudado a Apolo a matar a Pitón, y a menudo se decía que había colaborado con la muerte de Ticio, o incluso que lo había matado ella misma. Posteriormente se unió a su hermano para matar a todos los hijos de Níobe, y a Corónide, la amante fiel de Apolo, en nombre de su hermano. Aunque normalmente no tiene nada que ver con la guerra, también desempeñó un papel en la batalla entre los dioses y los gigantes, haciendo buen uso de su arco y flechas. Con respecto a sus seguidoras, cuando se convertían en sus compañeras y sirvientas, quedaban ligadas al mismo modo de vida de su señora divina, que no mostraba compasión hacia aquellas que perdían su virginidad o dejaban de acompañarla al campo de caza. La transgresora más famosa entre sus asociadas fue la heroína Arcadia Calisto, quien lamentablemente fue violada por Zeus. Por lo tanto, Artemisa la convirtió en osa y la exilió de su séquito. Si Artemisa fue dura con sus compañeras descarriadas, naturalmente no mostró ninguna compasión con aquellos que le ofendían. Al menos en un relato, mató a su único compañero de caza masculino, Orión, porque intentó cortejarla o violarla. También a menudo se decía que había ideado la muerte de los alóadas, por una razón similar, y mató de un disparo a Búfago, un misterioso héroe de su querida tierra de Arcadia, cuando intentó violarla. Otro ejemplo interesante es cuando Acteón la vio por casualidad mientras se bañaba en el manantial. Ella concibió una terrible muerte para él, al transformarlo en un venado e hizo que fuera cazado por sus propios perros. Hefesto, el dios del fuego y la forja, era representado como un herrero desde los primeros tiempos. Fue muy venerado en Atenas y en toda el Ática en general, lugar de origen de muchos artesanos que dependían del fuego para sus actividades.
Pese a ser un olímpico, no era un dios de la más alta dignidad, sino más bien una figura de mofa, cuyas actividades solían ser motivo de burla de los demás inmortales. Su nacimiento, de hecho, era prueba del desprecio que los demás dioses sentían por él. Aunque Hera, en los poemas homéricos, lo engendró como hijo de su matrimonio con Zeus, Hesíodo y autores posteriores afirmaban que Hera lo había alumbrado sin relación con su esposo, como respuesta al nacimiento de Atenea, de la cabeza del rey de los dioses. Hefesto fue arrojado del cielo durante su niñez, ya fuera por Hera o por el propio Zeus. Como era tullido, Hera, avergonzada de él, lo arrojó del Olimpo hacia el mar. Y cuando cayó en las aguas, Tetis y Eurínome lo criaron y cuidaron en una cueva subacuática en Lemnos durante 9 años. Posteriormente, cuando Hefesto creció, se vengó de su madre enviándole un trono de oro, en el que Hera, al sentarse, quedó aprisionada con grilletes. Su principal taller se encontraba en el Olimpo, en su casa de bronce, donde forjaba objetos tan maravillosos como intrincados. Desde los autómatas de oro que lo ayudaban como sirvientes, hasta joyas para los dioses y armaduras para los mortales a los que quería beneficiar. Autores como Calímaco afirmaban que sus sirvientes eran los célebres cíclopes, y otros que tenía un aprendiz llamado Sedalión. En otro episodio, Halcón y Eurimedonte, que eran hijos gemelos de Hefesto, lo ayudaban en su forja de Lemnos. Mientras que los Palicos, considerados también sus hijos, lo ayudaban en su fragua de Sicilia. Varios lugares fueron considerados como la fragua de Hefesto, sobre todo aquellos que estaban relacionados con emisiones de fuego y humo, como, por supuesto, los volcanes. En este sentido, uno de los lugares predilectos del dios era la volcánica isla de Lemnos, relacionada con él por ser además el lugar donde fue a parar tras ser arrojado del Olimpo. Además de ser un herrero y un artesano, era un arquitecto, un maestro de obras que levantaba espléndidos palacios para los dioses del Olimpo. No solo labró los pórticos de piedra del inmenso palacio de Zeus, sino también las sólidas puertas de la recámara de Hera, cuyo cerrojo secreto no podía ser abierto por ningún otro dios. Por otra parte, edificó en Delfos un magnífico templo de bronce para Apolo, que permaneció en pie hasta que los arquitectos Trofonio y Agamedes levantaron el primer recinto de piedra. Según la Ilíada, Hefesto creó verdaderos autómatas que funcionaban de forma independiente. Se trataban de unas doncellas de oro que le servían en su taller y que tenían poder de habla, fuerza y entendimiento. Igualmente creaba trípodes y mesas con ruedas que iban y venían en los banquetes de los dioses. Y en la Odisea se dice que creó perros de oro y de plata que protegían la entrada del palacio de Alcínoo. Zeus además le hacía encargos de la más alta importancia, como aquella vez en la que creó a la primera mujer, Pandora, a quien moldeó a partir de arcilla. Asimismo, abrió la cabeza de Zeus con un hacha para facilitar así el nacimiento de Atenea. Se consideraba a Afrodita como su esposa, especialmente entregada por Zeus para evitar cualquier conflicto en el Olimpo. Sin embargo, esto solo aparece en la Odisea. En la Ilíada se sugiere que estaba casado con una diosa llamada Caris, es decir, una de las gracias. En la Teogonía, en cambio, se indica que su esposa era otra gracia llamada Aglae, con quien fue padre de Eutenea, Euclea, Eufeme y Filofrósine. Se cuenta también su intento de violación a la diosa Atenea, lo que dio lugar al nacimiento de Erictonio. Sus hijos mortales eran figuras menores, héroes que se identificaban por sus malformaciones, como Perifetes o el argonauta Palemón, o bien por sus habilidades manuales, como el caso de Árdalos, un constructor y un músico legendario de Trecén. En Roma, Hefesto fue identificado con Vulcano, aunque no de forma muy apropiada, puesto que Hefesto era un dios herrero, un dios artesano, un dios creador, mientras que Vulcano era el dios del fuego destructor. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campana.
Además te dejo la siguiente lista, donde descubrirás todas las mitologías griegas que hemos conocido en este canal.